orar. Dios glorioso, Dios supremo, Dios Padre, Dios Redentor, Padre bueno, en esta mañana, Señor, nuevamente, bajo la obra completa y suficiente de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos creyendo en toda la suficiencia de la misma ante tu trono de gracia. Nos presentamos, Señor, no depositando en nosotros ningún mérito, sino en el Hijo tuyo, Señor, en el amado, en Jesucristo. Por Jesucristo nos presentamos y para Jesucristo mismo, Señor. Estamos adorando en esta mañana, Señor, porque es nuestro deber y nos has capacitado, nos has apartado, Señor, para eso, para glorificar tu nombre y para reconocer que hay un Creador, que hay un Redentor y que hay un Juez, que hay un Señor, y por lo tanto, Dios, ese es nuestro deber. Te ruego, Padre Santo, en Cristo Jesús, que hoy nuevamente nos ilumines para hallar en tu revelación especial todos los tesoros que están escondidos en Cristo y que han sido dados a los que amas. Que sea el Espíritu Santo el que nos ayude y el mismo Espíritu el que aplique esa palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a recibirla con mansedumbre, con paz, con humildad, con doblez de corazón, Dios. Porque si la recibimos así sería hipocresía. No, Señor, con sinceridad. Señor, con honestidad. Aparta de nosotros la hipocresía, Señor. Danos un corazón recto, un corazón abierto por tu gracia para recibir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con este tema. Estamos en el tema de la fe. Quiero que me acompañen, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y seguimos pensando en la fe bíblica, en la fe cristocéntrica, en la fe salvadora. Es lo mismo. Estamos hablando de la verdadera fe. Así que yo ruego que vayamos al libro de Hechos y así introducimos el tema en el día de hoy. Esta fe que voy a observar aquí en las Escrituras es una fe que ha sido recordada o que es recordada en el contexto ya de la misión de la iglesia. ¿Se recuerdan la semana pasada que dijimos la fe en el contexto correcto, que es la fe como el corazón del Evangelio, la fe no en una perspectiva humana, sino en una perspectiva divina, es decir, una fe centrada en el Evangelio. Quiero introducir el tema hoy con una fe ya no centrada en el Evangelio, aunque sí de fuente, de fundamento, ya una fe encaminada a la misión de la iglesia, ¿de acuerdo? A la misión de la iglesia en el contexto de la gran comisión. Esa es la introducción de hoy. Si ustedes van conmigo a Hechos capítulo 17, Pablo está predicando el Evangelio, ¿verdad? Pablo está predicando el Evangelio, por eso digo una fe en el contexto de la gran comisión. Porque no basta con decir o creer que Dios nos ha dado fe, esa fe debe ser
comunicada, debe ser compartida. Y eso prueba la fe salvífica o la fe salvadora. No es una fe solamente para nosotros recibirla, sino una fe que se recibe por gracia y una fe que se da por gracia o que se comunica por gracia. Resulta que Pablo está predicando el Evangelio en un contexto donde la idolatría tiene su clímax más alto o su expresión más alta en el tiempo del apóstol Pablo. Estoy hablando de ahí donde se predicaban a todos los dioses y finalmente a cualquiera, por si acaso, al Dios no conocido, ¿verdad? Estoy en ese contexto. En el versículo 28, Pablo, predicando el Evangelio, Pablo dice aquí, porque en Él vivimos, el Dios que Pablo está predicando, y nos movemos, versículo 28, y somos, ¿verdad? No habría ninguna posibilidad de ser, de existir, si el Dios eterno no existe. Aquí dice eso, ¿verdad? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. No habría posibilidad de ser, de existir, de tener vida si no hubiese una vida en el ser eterno que es Dios. Y Pablo les dice eso. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo apela a una argumentación general que ellos mismos habían escuchado. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Hay una exhortación a los oyentes, porque eso era lo que ellos hacían, fabricando su propio Dios. Y sigue Pablo diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, aquí se está, versículo 30, Pablo aquí está diciendo, yo estoy predicando en un contexto griego, ¿verdad? ¿Cuál era la argumentación de los griegos en términos espirituales? Miren esto. Resulta que la argumentación de ellos era, no, nosotros no somos el pueblo de Israel y nosotros no hemos recibido la ley de Dios que ha recibido el pueblo de Israel. Y como quiera que no la hemos recibido, no estamos obligados a honrar al Dios de Israel. ¿Me hago entender? Y era cierto técnicamente, porque Dios dio la ley a su pueblo, no obstante que su pueblo debía comunicarla, ¿verdad? Entonces Pablo, contraargumentando eso, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, si es que dicen que tienen ignorancia, porque no han escuchado, porque no son israelitas los que fueron depositarios de la ley de Dios, si es que presumen de esa ignorancia, versículo 30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan, pero todavía no voy al tema central, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, aquí hay los elementos que Pablo está tomando en cuenta para predicar. Aquí es el pecado, ¿verdad? Está hablándoles que hay pecado, que se arrepienta. Está predicándoles sobre juicio. Habrá un juicio, pero le está predicando sobre la gracia. ¿Por qué razón? Aquí dice, por aquel varón
¿A quién designó? ¿Quién es ese varón? Hubo un varón por medio del cual Dios creó a todos. ¿Quién fue ese varón? No. Sí, pero no en este punto. Hubo un varón por el cual, ¿cuál es el primer varón? El primer hombre, Adán. Hubo un varón por medio del cual Dios le plació crear a todos los hombres, pero Dios también le plació designar a un segundo varón para juzgar a todos los hombres, aunque algunos, por gracia, no serán juzgados para condenación, sino que harán parte de los escogidos de Dios. ¿Me comuniqué en ese punto? El primer varón fue, y por medio, él es la cabeza federal de todos los hombres. Pero hubo un segundo varón llamado Cristo, por medio del cual se juzgará a todos los hombres. Solo que aquellos que creen en ese segundo varón no serán juzgados para condenación eterna. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Vean conmigo allí, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Dicho de otra manera, será juzgado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora sí está el punto para subrayar en nuestro entendimiento en esta mañana. ¿Cuál es el punto? Dando fe a todos. Eso aquí sí nos va a complicar. Porque si les da fe a todos, todos van a creer en el segundo varón, ¿verdad? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí hay una enseñanza contundente, y es que muchos, o mejor, es que toda criatura un día por fe va a reconocer a ese segundo varón. Es decir, lo va a reconocer. Si no lo reconoce aquí, por la gracia de Dios, lo tendrá que reconocer en el infierno. Pero ha de reconocer a ese segundo varón, porque por ese segundo varón es que van a ser juzgados y justificados los que creen. Entonces, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, ya ese es otro tema. ¿Estamos? Versículo 34. Mas algunos, eso aclara el versículo 31. Si le dio fe a todos, pero ¿qué dice el versículo 31? ¿Creyeron todos? No. Ahí está la aclaración, ¿verdad? Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales hay da un nombre, ¿verdad? Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Es decir, aquí ya hay una clasificación. ¿Quién da esa fe? Que según la que Pablo está diciendo acá. Dios da esa fe, ¿verdad? Dios da esa fe. Señores griegos, ustedes si presumen de ignorancia en cuanto al Evangelio, ya ha llegado el tiempo en que el Evangelio de Jesucristo ha sido predicado entre ustedes. Y ya Dios está diciendo que Él da fe. Así que no pueden excusarse de no creer, ¿verdad? Pero resulta que también el versículo 34 dice, algunos creyeron y otros no. Entonces, en términos doctrinales, ¿qué deducimos de esto que hemos dicho acá?
Que la fe, ¿qué? La fe es un don de Dios. Primero, que la fe es fruto de la gracia de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Pero ¿qué enseñanza secundaria deducimos también? Que hay una fe que salva. Que hay una fe salvadora, que son los que Dios, son aquellos que la reciben por parte del Señor, pero también hay una fe en este sentido que comprueba, sí, que comprueba que hubo un segundo varón que murió, que resucitó, y que por ese segundo varón el mundo será juzgado. Y estos que no creen en la obra de Cristo tendrán que creer que van a ser juzgados por ese segundo varón. ¿Me hago entender? Ustedes dicen, pero ¿cómo funciona esa fe ahí? Pues funciona que cuando vengan a juicio, bueno, hoy día ¿cómo funciona? ¿Cómo están siendo juzgados parcialmente esos que no creen? La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Estamos? Yo estoy en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Estamos ahí? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, Dios está manifestando su ira en ellos con base en quién. Sí, son sus atributos, pero Él está manifestando su ira con base en qué? En la obra redentora de Cristo, porque a eso es que se están rehusando de no creer. Es cierto, escuchen bien, es cierto que Dios es ira también, es cierto que Dios es justicia, es amor, ¿verdad? Y otros atributos. Pero cuando Dios dice, la ira de Dios se está manifestando, se está manifestando sobre la base, no que le plazca a sí mismo, no, Él se está manifestando sobre la base de la obra de su propio Hijo en la cruz. Y en este momento eso está pasando con aquellos que aún no han recibido la fe para creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algún comentario ahí? ¿Qué pasa si nuestra mamá no ha recibido al Señor? ¿O será salvada? No sabemos. Bueno, hay un proverbio no chino, bíblico. Es cierto, dice, es mejor perro vivo que león muerto. Eclesiastés, ¿no? Mientras haya vida, hay esperanza. No sabemos. Lo único que sabemos, o mejor, lo único que debemos es seguir predicando y seguir predicando a toda criatura. ¿Estamos? Entonces, hasta ahora lo que hemos dicho es, la fe es un don del Señor. Ahora, hay unos elementos que conforman esta fe para explicarse. Voy a decirlos en esta mañana. El primer elemento es que es un elemento que tiene que ver con el conocimiento, con los datos que nosotros recibimos. Eso quiere decir que usted y yo no creemos algo al vacío, ¿verdad? Sino que creemos en la obra de Cristo.
Pero eso todavía, y es no solamente que creemos, sino hay un asentimiento de eso que creemos. Es decir, así es, eso pasó, eso es verdad, pero hasta ahí tenemos una fe diabólica. ¿Será que sonó así como... ¿Cómo sonó? Como confuso, ¿verdad? Ya creo la Biblia, ya creo lo que el Señor creó, ¿no? Yo creo esto, yo sí asiento eso, es decir, yo consiento eso. Es cierto, pero hasta ahí tengo una fe diabólica. Vamos al libro de Santiago. Libro de Santiago. Es decir, creer y asentir, sí, es verdad. Ahí está, es verdad. El libro de Santiago, capítulo 17, 2, versículo 17 dice: 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno, por ahí no se sabe, ¿verdad? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien. ¿Crees que la Biblia tiene unos datos que incluso se han comprobado? Sí, claro, que es un buen libro y que habla de Cristo. Bueno, ¿a quién toman de referencia que también cree eso? Al diablo. ¿Me equivoco en ese punto? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. ¿Sabe quién más? ¿Quién cree? Igual es, incluso tiene hasta más conocimiento. ¿Quién más? Los demonios también creen. Por eso les decía, no basta la fe que tenga un contenido de datos. Debe tener ese contenido, porque la fe tiene un contenido, como lo dijimos la semana pasada en Corintios, ¿no? De eso que creí, hablé, ¿verdad? Y hablé hasta donde está escrito, ¿verdad? Pero aquí dice, hay una parte y es primer elemento, contenido o conocimiento, da lo mismo, ¿verdad? O datos, da lo mismo. ¿Dónde están los datos? Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Ahí están todos los datos. El Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Ahí está todo el contenido de la palabra de Dios. Hay que ir a ese contenido para crecer en la fe, pero también debemos asentirlo. Eso fue así, es así, lo creemos. Porque si tenemos dudas, ahí estamos mostrando. Si usted tiene alguna duda, por ejemplo, si usted tiene esta duda, yo no estoy tan seguro que el mar rojo se abrió. Yo no estoy tan seguro. Quizás es una forma, una historia para que nosotros entendamos el poder de Dios. Yo no estoy tan seguro que la mujer de Lot le sucedió lo que narran las escrituras. Yo no estoy tan seguro de algo. Cuando usted está diciendo esto, ¿qué es lo que está pasando?
que usted no está sintiendo, usted no está mostrando un fruto de la verdadera fe salvadora. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo defendí a ultranza por muchos años, y esto hace como 16, yo decía, Cristo murió en la cruz por cada una de las personas, literalmente. ¿Me hago entender? Por ahí Cristo murió por cada una de las... Porque a mí me decían, no, la expiación de Cristo fue por su pueblo escogido. Y duré defendiendo eso, pero un día el Espíritu Santo me ilumina por las Escrituras, y gracias a Dios que me iluminó, yo digo, sí, había un plan de Cristo y Él vino y murió y derramó su sangre solo por su pueblo escogido. Cuento eso solamente para resaltar que el Espíritu lo conduce a uno a la verdad. Pero si uno se queda patinando, puede estar, quizás hay dos factores. Uno, tu crecimiento espiritual, y dos, que no cuentas con la verdadera fe salvadora. ¿Me comuniqué en ese punto? ¿Sí? Bueno, entonces, no solamente se debe tener un conocimiento, no solamente se debe creer en eso, sino que el último punto es el que refrenda que verdaderamente es una fe salvadora. ¿Cuál es ese último punto? Ese último punto es una palabra que viene fiducia, significa confianza, y significa descanso. Significa que toda nuestra vida, yo no solamente creo que murió, sino que creo también que murió, que resucitó, y que es el Señor que sostiene, que dirige mi vida, que es el que la conduce, que de Él depende todo. ¿Me hago entender? No es solamente un contenido teórico, sino es una confianza directa en el Señor. ¿Qué tal si ponemos un ejemplo, verdad? ¿No les parece? Vamos a poner un ejemplo sería Mateo 10. Es confianza. Díganme ustedes si el diablo, los demonios, confían que Dios sea su Señor y su Salvador. Obviamente no. Pero sí creen que Él es Dios, pero no entregan, no hay una confianza en Él como Señor y como Salvador, ¿verdad? Miren, Mateo 10. Versículo 26 en adelante. Voy a leer, ustedes saben, pudiéramos leer desde el 26, pero voy a leer desde el 29. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? ¿Lo vieron ahí? Ya está, Mateo 10, versículo 29. Ya en este contexto no es cuánto sé, no, debo saber, conocer la obra de Cristo. Ya en este contexto es cómo se cristaliza, cómo se materializa o cómo se ejercita ese creer en el Señor, en el Salvador, en la vida diaria, digamos así, ¿no? Los discípulos estaban preocupados, atemorizados por la ola de persecución que había contra ellos en ese momento. ¿Se acuerdan? Mire, ese es el contexto, ¿sí? De las persecuciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se materializa? Ya aquí no vamos a hablar, repito, de conocimiento, aunque sí va a estar presente. Ya aquí vamos a hablar es cómo confías tú en esa fe, en ese Señor. Versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto,
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra, ¿qué pasa? Sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos todos Están contados. contados. Bueno, ese es un lenguaje, eso se llama así, es un lenguaje que se está usando aquí, un lenguaje hiperbólico. ¿Qué significa eso? No, la hipérbole es una exageración de algo, como para que no quede nada ahí, ¿no? Cuando yo estoy exagerando, ¿sí? Entonces, el punto no es que matemáticamente a ti te quede pensando cuántos cabellos tendré yo, pero el Señor sí lo sabe. Ese no es el punto para reflexionar, ¿verdad? Claro, el Señor sí conoce lo mínimo de nosotros, ¿verdad? Lo que está diciendo es, versículo 10, está diciendo, aún vuestros cabellos están todos contados, lo cual quiere decir que no hay nada en absoluto que escape al control de nuestro Señor. No hay nada en relación con los suyos, ¿verdad? Con los que confían en el Señor. Así que no temáis, ¿nota? Así que como quiera que no hay nada en absoluto, no temáis, más valéis vosotros que muchos. ¿Notamos? Entonces, Él les está hablando justamente de la confianza en medio de sus temores. Porque el versículo 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿De acuerdo? Había mucha persecución, repito, en el momento que Cristo está hablándole a los discípulos. Mucha persecución. Entonces termina diciéndole, aquí es donde hay una señal distintiva de los que verdaderamente son creyentes, de la fe salvadora, un rasgo distintivo de la fe salvadora. ¿Cómo lo identificamos aquí? Versículos 32 y 33. Dice, cuando ya se les dice, no teman, Dios tiene control de todas las cosas, aquí se va a manifestar algo distintivo. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, es decir, a cualquiera que mantenga la fe en el Señor a pesar de, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pues recuerden aquel pasaje que dice, no todo el que me dijo, ¿sí? O sea, muchos pueden testificar, hablar de Cristo, pero no todos realmente tienen una fe que depositan su confianza, su esperanza en Él, en medio de todo. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el rasgo que muestran los que verdaderamente cuentan con una confianza en el Señor? El rasgo, o sea, o la característica o la señal. No lo niegan también. ¿Lo confiesan? Que confiesan al Señor. Voy a contar, Aún en medio de las pruebas. aún en medio, por no citar Romanos, ¿verdad? Tribulación, angustia. Ojo con esto. Ya lo había dicho acá, pero lo vuelvo a decir por si acaso nuestra memoria olvida. Alguna vez Lutero estaba enfermo y cuando Lutero se enfermaba, eso producía conmoción por sus problemas que él tenía físicos, ¿no? Dicen que los problemas digestivos de Lutero eran... Y Lutero estaba en la cama, moribundo más emocionalmente que físicamente, y cuando estaba ahí en ese lecho ya no oraba como oraba, ya no estudiaba las escrituras como las estudiaba, más bien la queja y el desconsuelo
reinaba más en él. Y se le acerca su esposa a Lutero, lo que estoy diciendo, dice en la historia, ¿no?, de Lutero, se le acerca a su esposa y le dice: Lutero, Dios ha muerto. Cuando Lutero escucha esto por parte de su esposa, yo no sé de dónde sacó las fuerzas, pero se levantó de la cama y le dijo: mujer insensata, tu predicación es diabólica. Vete ahora y déjame aquí, que Dios vive. Y cuando Lutero le pregunta: ¿por qué me dices esto?, la mujer le dijo: lo que pasa es que tú te comportas como si Dios hubiera muerto. Tu confianza se manifiesta como si Dios hubiera muerto. Ahora, ¿eso le pasa a Lutero? ¿Eso le pasó a Lutero? ¿A nosotros no nos pasa eso? Sí. ¿Ve la cosa? O sea, la verdadera fe salvífica, el Señor nos va a ayudar. Mire, el Señor nos va a ayudar. La fe es un don de Dios y el Señor nos va a ayudar. Si el Señor no nos ayuda, dígame lo que pasa de ahí para allá. O sea, por mucho que tengas conocimiento, no te confíes que tienes un contenido bíblico. Hay que tenerlo, es nuestro deber cada día conocer más la palabra de Dios, pero confía que es Dios mismo el que nos va a ayudar para tener fe en cualquiera que sea la situación. ¿Qué comentarios hay de pronto? Si quieren, busquemos Hebreos capítulo 10. Capítulo 10. Yo quiero que en el sentido que estoy explicando en esta mañana, esa fe que ya no es lo que sé ni lo que creo, sino mi confianza absoluta en el Señor. Yo creo que en ese sentido vamos a leer este pasaje. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Bueno, en Hebreos capítulo 10 van a presentar unos hermanos que no la pasaron tan bien en términos de este mundo, donde hay muchos tropiezos, ¿verdad? Y a usted y a mí también. Versículo 32. Oigan, atentos, vivan en santidad, vivan para Cristo. No vuelvan al pecado, les está diciendo en el capítulo 10. No vayan a pecar voluntariamente, porque después ya no queda nada. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Versículo 31, ¿verdad? No vuelvan atrás, no pisoteen a Cristo. Adelante, adelante. Están desanimados y perezosos espiritualmente, cristianos hebreos. Adelante. Y saben, vamos a animarlos, el Espíritu Santo los va a animar diciéndole en el capítulo 32, dice: pero traed, ¿lo vieron ahí? Pero traed a la memoria, versículo 32, ¿están ahí todos? Sí. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante.
porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí está el tema de la fe. No pierdan, pues, versículo 35, no pierdan, pues, la confianza, vuestra confianza, ¿sí? Que tiene grande galardón. Esa confianza es lo que estamos hablando, de esa fe, de ese Señor, confianza. La fe tiene conocimiento, asentimiento y confianza. Vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y por si acaso estás muy turbado, muy afanado, muy debilitado, muy desmenuzado, muy débil, no tengas afán de esto. Dios dice, miren, porque aún, ¿qué más? Todavía que un poquito, todavía un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y por qué estoy usando este pasaje? ¿Qué viene ahí? ¿Sí ves? Es más el justo vivirá. ¿Se acuerdan de Romanos cuando empecé con Romanos? El contexto de la fe en el Evangelio. Más el justo por la fe vivirá. Pero aquí está hablando de la fe en el contexto de ese peregrinar, ¿verdad? De esa confianza, porque muchos retroceden en esa confianza. Bueno, y hay una parábola muy clara para ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan aquellos que escuchan la parábola de qué? Del que salió en las tierras. Y algunos cayó en ¿dónde cayó? Piedras. ¿Y qué pasó cuando vinieron los afanes de este mundo en algunos? Se murió. Exacto. Pero ¿qué está pasando con estos que el Espíritu Santo está exhortando? Adelante, recuerden que el justo por la fe vivirá. Si no retrocediere, no agradará mi alma. Pero ahí dice, como para que lo entendamos más, versículo 39, que dice: Pero nosotros somos de los que retroceden, sino los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Se dan cuenta? Es en la fe que deposita su confianza totalmente en el Señor. O sea, díganme por favor, levante su mano, levante su voz y diga: ¿qué situación terrenal o tropiezo terrenal tiene la contundencia para apartarnos del Señor? No lo digan tan rápido. Ustedes dicen, ¿pero qué? Díganme. O sea, ¿qué situación, qué prueba en términos terrenales tiene la capacidad para apartarte? O cuando digo apartarte, es para desanimarte, para descuidar, para... A veces tiembla la fe. ¿Cómo es eso? Explícame la fe temblando. Porque hay situaciones, bueno, yo sé que me va a decir que entonces es porque no tenía fe. ¿Quién? Pero no, espere, pastor. ¿Por qué? Porque hay momentos en que, bueno, la persona es muy espiritual, muy con fe, muy todo, pero resulta que se le muere un hijo. Y en una situación de esas tan difíciles, cuando usted oró, cuando usted lloró, cuando usted hizo y se murió, hay muchas veces que tiembla la fe. O sea, como no es que usted retroceda, pero usted sí duda, o sea, como que se hacen muchas preguntas, como que sí me hago entender. Sí, claro. Entonces,
muchas veces vienen el hermano y dicen, no, tenga confianza, no, es que no, Dios no quiso, ¿qué fue lo que pasó? Dios no me escuchó, Dios, ¿sí me entienden? O sea, no es porque no tenga esa fe, sino que en ese momento tambaleó su fe, o sea, dudó, o sea, no se echó para atrás, pero ahí pienso yo, no es que retroceda, lo que se pasa es que se tambaleó la fe. Y esa puede ser una situación muy difícil de sobrellevar. Sí. Busque muy bien, pero busquen un ejemplo bíblico. Eso que está diciendo María Rosario puede sucederle a ella, puede sucederme a ella, pero busquemos un ejemplo donde la fe se hizo agua en los discípulos. Cuando Pedro pasó por el agua. O cuando estaba, La barca. cuando, miren, escuchen. Se supone que había caminado. Cuando lo negó, Sí. díganme otro. Cuando iban en la barca, ¿qué pasó? Bueno, ya tenemos ejemplos bíblicos. Ahora busque un ejemplo de nosotros en la vida cotidiana. ¿Usted cree que no? Eso no es el sentido del combate. Tú me dices, ¿qué pasó? Ahí, miren, todas las situaciones que vemos en nuestros hijos, en nuestra familia, incluso en nuestro país, y en la manera como el orden del mundo, el orden mundial está caminando, todas esas situaciones hacen parte de aquello que nosotros debemos discernir bajo la fe que tenemos, y todo eso prueba nuestra fe. A ver, no vayamos tan lejos. Si empezara a temblar en este momento, díganme, levante la mano el que no le diera temores. Corre para el Tinder de la puerta. Ok, si empezara a estremecerse esto, probablemente, yo digo probable por ser optimista, pero probablemente los que estamos aquí pudiéramos generar claro que sí. Y mira lo siguiente, mire, hay tantas situaciones donde la fe se prueba, la confianza que tenemos, no el conocimiento que tenemos, porque uno dice, Dios es soberano, ¿verdad? Dios es único, Él es todopoderoso, eso sí, y saben, el demonio también lo dice. Por eso es que digo, es una fe diabólica. Si tú crees solamente en la soberanía de Dios, pero no crees en la responsabilidad espiritual. Pregunta. Eso quiere decir que siendo cristiana y se presenta un evento, la parte humana pasa por encima de la fe, está interviniendo el demonio. Pregúntame otra vez. Si somos creyentes y por cualquier circunstancia ponemos, nuestra respuesta es más humana que espiritual, en ese momento está interviniendo el demonio. No necesariamente es el punto. Lo que yo quería decir en ese momento era que una fe que no llega a la confianza en el Señor, pero confianza es, Él es el Señor, a Él debo servir, es una fe que no es salvadora. O sea, una fe que solamente es información, datos, teología, ¿me hago entender? Y creencia. Esa fe es diabólica en el sentido que eso es lo que cree Satanás, ¿me hago entender? Y si usted tiene esa fe y yo la tengo, no somos creyentes. Sí, me hago entender. Tenemos simplemente una fe de datos, de contenido, no somos creyentes. Pero si ya nosotros verdaderamente creemos en que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, y por la gracia, por eso estamos acá, que el Señor nos ayude, ahí tenemos una fe ya salvadora, me hago entender. Pero para responder tu pregunta, aún teniendo una fe salvadora,
No digo que tengamos una fe también diabólica, no. Lo que digo es que tenemos una fe que no es madura, que nos desanimamos, y eso puede pasar. Estos de Hebreos que yo cité no era que tenían una fe diabólica, no, tenían una fe y están siendo animados. Y les dicen, ustedes tienen esa fe, y usted tiene la fe del justo, y por esa fe deben vivir. Por lo tanto, ustedes no son de los que van, pero sin embargo no estaban confiando como deberían confiar. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nos pasa eso, y si somos verdaderamente creyentes, necesitamos ser reprendidos por Dios como Él reprendió a sus propios discípulos, hombres de poca fe. ¿Sí? Ok. Entonces, otro comentario, porque ya terminé aquí, que tengan por ahí. ¿Cómo va la cosa? La fe del cristiano es una fe que pasa probada por Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos en la confianza y en la confianza de la obra de Cristo. Debemos tener la seguridad de que Dios está preservando aún en esos momentos de dificultad. Sí, oyen eso, ¿no? Ahí en medio del fragor de la batalla tenemos que no creer. Bueno, sí, es que obvio que creemos. Ahí es donde tenemos que caer en sus manos, depositar, que el Señor nos ayude a depositar. No se trata de un esfuerzo, porque aquí pareciera que yo estoy dando la idea que, bueno, usted lo que tiene es que confiar. No, en serio que no puede. ¿Por qué no puede? Por una sencilla razón, porque es Dios quien la da. Usted lo que debe de orar y pedirle al Señor que le ayude, porque no vaya a salir diciendo, ay, ya aprendí, ya sé. ¿Qué debo hacer cuando tengo aflicción? Debo confiar. Eso, si usted dice así, eso no es gracia, eso no es el Evangelio. Es cierto, debemos confiar, pero no confiar en la confianza que tengo que yo puedo confiar, sino debo confiar en la confianza que tengo en el que me sostiene, en el que dirige todas las cosas. No, porque yo puedo estar lo más mejor, yo me quedo así petrificado, no me muevo, confío, Señor. Entonces yo digo, debo confiar. No, debo confiar, pero la fe tiene un objeto, y es Cristo mismo, es en el Señor. Ahí es donde se necesita lo anterior. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su obra? Ahí es donde se necesita lo anterior, el conocimiento. Pero es Dios el que nos ayuda, porque si no sería mero esfuerzo humano. Mero esfuerzo humano. Exacto, bueno, Esperancita lo resumió. No es confiar en la confianza que yo tengo, sino en el Señor, en la obra del Señor, en su poder. Es que usted hablaba de la fe salvífica de algunos que leíamos en Mateo, aquellos que creyeron, ¿cierto? Sí. Y por algo tengo una duda en Proverbios 1:24. Sí, pues uno dice, no, es que Dios ha escogido un pueblo y todo, pero le hacen ver a uno, no, Dios llamó a todos y Dios sí. Proverbios 1:24. Léelo, por favor. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Pues Dios a todos llama, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque dicen, mire, Él llama, Él extiende su mano. O sea, hay un testimonio divino del Evangelio a toda criatura, para que se arrepientan, como fue lo que leímos en Hechos. Y ese es el testimonio divino que Dios deja en evidencia a toda criatura, para que se arrepienta.
Pero ahí es donde entra el tema de la fe, ¿no? Cuando Pablo les dijo, Él ha dado fe a todos los hombres, en el sentido, aquí hay un segundo varón, pero si uno sigue leyendo, dice, solo algunos creyeron en Él. ¿Sí? Yo quisiera terminar rápido, por favor, vuelen buscando, segunda de los Corintios 1:8. Queda pendiente una idea allí que es cuando tú dijiste Dios quiere, ¿no? Ojo, porque lo que Dios quiere lo hace, pero ¿en qué sentido quiere? ¿En qué sentido quiere? En el sentido de su voluntad preceptiva, de llamar por medio de la palabra para que crean, pero en su voluntad eterna, decretiva, el decreto solamente salva a los que son de su voluntad. ¿Sí me hago entender? Porque la Biblia llama universalmente a todos, ¿cierto? Dios quiere que obedezcan en su llamado a obedecer, ¿verdad? Y que se arrepienten en su llamado a obedecer, pero en su voluntad decretiva de lo que Él ha elegido, solamente creerán y obedecerán a aquellos que creen en Cristo. Miren, ya timbraron, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a dejar aquí. Qué pena. ¿De qué hablamos hoy? De la fe, pero una fe verdadera, salvífica. Los que son del Señor permanecerán en el Señor, no solamente por lo que conocen, sino porque confían en el Señor y su vida está en el Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu gran bondad. Señor, hemos dicho una y otra vez que no es por nuestra fuerza esa confianza, sino porque nos ayudas, Padre, en todo momento. Te ruego que nos bendigas, nos sigas bendiciendo con tu Espíritu y con tu palabra. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.